Hola, buenas tardes, buenos días para aquellos que os conectáis desde el otro lado del charco. Mi nombre es Israel Matsuki. Os vengo a traer una pequeña charla, reflexiones sobre algo tan escuchado hoy en día como es la transformación digital en las empresas. Y hacemos un foco al final sobre la disrupción que se está produciendo en el sector financiero y la transformación digital en la que están embarcadas, pues si no es la mayoría, todas las entidades financieras. En este caso, más concretamente de España. Vale. ¿Qué vemos aquí? Este word cloud es un poco un resumen de palabras clave que se oirán alrededor de la transformación digital. Tenemos, obviamente, la transformación digital, pero se ven bastante prominentes las palabras de procesos, omnicanalidad, innovación, colaboración social, analytics. Bueno, pues un poquito todos los términos, tecnologías, tendencias que se están moviendo alrededor de la transformación digital de las empresas. Hay muchos más, obviamente, pero he creído que era significativo pues acercaros esta serie de palabras para que nos fueran sonando y que seguramente vosotros también controláis y tenéis interés en ello. Vale, de todas estas hay un término que sobresale sobre los anteriores, que es el SMAC. Alguno lo habréis oído seguramente. Es un acrónimo que junta en inglés pues las palabras de social, mobile, analytics y cloud. Es un poco las cuatro tendencias que están moviendo ahora mismo la transformación digital y el mundo digital en general. Redes sociales, temas de movilidad, analytics o big data y el tema de en cloud, todos los servicios que se están proporcionando en cloud, tanto para usuarios como para grandes corporaciones. Entonces, he creído importante pues el tenerlo en mente. Os presento un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver. Está dividido en 4 secciones. En la primera vamos a ver un poquito una introducción a qué supone un cambio e innovación y cómo se gestiona este cambio. Es un poco más teórico relativo a pues, cómo nos enfrentamos las personas a los cambios y cómo hay ciertas estrategias para tratar de afrontarlos o llevarlos a buen puerto. Ahí la siguiente sección nos centramos en el mundo digital, todo esto que conlleva, que se está produciendo en la economía y en la vida en general de las personas alrededor del mundo digital, qué impacto tiene pues, para el tema que nos ocupa de la transformación digital. La siguiente sección, precisamente, repasamos las claves más importantes de estos elementos de la transformación digital y los impactos que tiene, tanto cualitativos como cuantitativos. Y hacemos una serie de conclusiones, reflexiones personales sobre todo este elemento. Y por último, como he adelantado antes, pues abrimos un caso de un sector concreto. Siempre me gusta aterrizar cualquier conversación pues en un caso concreto para ver qué se está produciendo, analizar y que abramos un pequeño debate pues para ver qué os parece a vosotros, qué opiniones tenéis, desde donde vuestras posiciones laborales o cómo lo veis como clientes, pues cómo se está produciendo esta transformación en el sector financiero. Muy bien, pues vamos adelante. Bien, dentro del cambio e innovación, pues vamos a repasar lo que es el significado del cambio, que entendemos por cambio e innovación. Introducimos el término de paradigmas viejos y los nuevos, el ciclo emocional del cambio y sus resistencias, y unas pequeñas fases generales de las que se dividiría una iniciativa de transformación. Entonces, lo vamos a ver más adelante con detenimiento, entonces no me detengo mucho más. Bien, cambio. Pues normalmente cuando hablamos de cambio es una palabra bastante genérica. Nos referimos a convertir algo en otra cosa.
esencialmente, por simplificarlo. Innovar también es cambiar, pero hay un elemento que es se introduce una novedad. Es decir, tú puedes cambiar algo a otro elemento, pero no has cambiado su esencia. Y la innovación en sí supone que sí que estás alterando algo, estás haciendo que funcione de otra manera, estás impulsando un cambio estructural. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que traemos aquí. Para que suene siempre cuando se está hablando de cambio, no todos los cambios son innovaciones, pero sí una innovación es un cambio. Es decir, y lo que perseguimos precisamente es la innovación para poder conseguir transformar las empresas y obtener beneficios de esa transformación. En la siguiente slide, pues vemos un poquito, no ha salido aquí la palabra, el concepto de paradigma, que como he adelantado antes es un concepto importante porque las personas normalmente vemos y entendemos el mundo a través de estos paradigmas. Es una especie de prisma por el cual nosotros vemos la realidad. La realidad, pues obviamente no es única, inmutable, sino que tiene pues muchos puntos de vista y obviamente pues estos son los paradigmas los que nos condicionan. Está restringido nuestro pensamiento a esta serie de restricciones, como podemos ver. Entonces, unos ejemplos de viejos paradigmas, es decir, el poder del rey es de origen divino. Esto es algo que se creía hace relativamente poco. La superficie de la Tierra es plana, ya hace más tiempo de esto. Las compañías deciden lo que quiere el cliente. Esto es muy reciente. Incluso algunos en el mundo todavía lo creen. Pues otros temas de origen social, como que las mujeres no deberían votar, el tiempo es absoluto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se propone con el cambio es proponer nuevos paradigmas. Es decir, oye, pues vamos a decir que la democracia y el voto es universal. Pues la globalización, el cliente es el que decide. Tener foco en el cambio climático, estar preocupado por él. La Tierra, pues es esférica. Bueno, efectivamente, pues estos son nuevos paradigmas que se fueron proponiendo y que han hecho mutar de una realidad pasada a una realidad futura mejor. Entonces hay que proponer, hay que estar alerta para esas utopías, esas necesidades de evolución de la humanidad, pues poder mutar desde esos pensamientos antiguos a los nuevos. Entonces esto es lo que hemos comentado, que los paradigmas tienen una serie de condicionamientos en nuestros valores, nuestros dogmas, confianza, prejuicios, hábitos y rutinas y también pues obviamente las tradiciones sociales, las costumbres que se llevan a cabo, las teorías que están propuestas, los modelos, lo que se ha estado haciendo, que son las prácticas y la percepción que tenemos en definitiva de la realidad, cómo vemos el mundo. Cuando se produce un cambio, hay un ciclo, pues esto es bastante genérico de la teoría del ciclo emocional, que se llama, pues en el que pues pasamos por una serie de estados, ¿no? Entonces, vamos a repasarlos aquí, que es, obviamente al principio, pues hay una subida de expectativas y lo que llamamos el optimismo desinformado, es decir, no tienes suficiente información para creer en ese precepto, pero pues tienes por naturaleza pues un optimismo, ¿no? Con mayor o menor grado. Según vas teniendo información, pues es posible que tengas un cierto pesimismo, que lo veas negro, como se suele decir, y que empieces a sentir que no emocionalmente pues uno se pone en posición más negativa, ¿no? Entonces llega un momento valle donde entra la duda, es decir, oye, ¿esto de verdad es así? No sé, se trata de una decisión, se trata de un anhelo o algo que se desea hacer, entonces es el momento donde se rebajan todas las expectativas y se piensa, bueno, pues muchas veces aquí es el momento de salida. Si por ejemplo estamos hablando de una inversión, pues aquí es donde mucha gente se sale, cuando baja el mercado ya dice, no, esto va fatal, me voy a salir, ¿no? Entonces, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que vamos con ese ciclo emocional, es decir, los acontecimientos pues luego van evolucionando, entonces luego empieza uno a darse cuenta de la realidad con mayor o menor grado y se puede producir un cierto pues subida de ánimo y por siguiente empiezas a tener un optimismo ya con cierta información
Y por último, pues bueno, pues se puede producir la satisfacción, decir, oye, estoy contento, he llegado. Si os dais cuenta, están casi a la misma altura. El optimismo desinformado de la satisfacción, pero en este caso, cuando has pasado por todo este ciclo, esto es un ciclo por el que hay que transitar siempre, que se transita de manera natural, gente más rápido y hay gente con más lentitud, pues cuando se produce ese momento de ese nivel de satisfacción, ya se tiene una información, estás satisfecho, estás contento por decirlo de alguna manera, pero tienes una información para estarlo. Antes lo estabas, pero sin tener información. Entonces realmente, pues bueno, pues estabas totalmente desinformado y eras un optimista convencido, ¿no? La ayuda de precisamente lo que se produce aquí con la gestión del cambio que llamamos el change management es ayudar a pasar esta curva lo más rápidamente posible. Es decir, oye, llegar a la satisfacción al nivel que tenga que estar, esto es genérico, pero de la mejor manera y la más rápidamente posible. Es decir, esto es cuando convences a la gente. Aquí está el punto de convencimiento. Entonces, el siguiente gráfico lo que estamos un poco poniendo de manifiesto es que necesitamos implicar a la gente para conseguir que estén con nosotros en ese cambio, ¿no? Reconocerles, motivarles, hacerles partícipes, todo ello para lograr el éxito. Esto es una rueda, es un ciclo continuo en el que hay que intentar entrar lo antes posible para involucrar a la gente en ese cambio. Es decir, no hay cambio que se produzca si la gente no tiene un cierto grado de involucración en esta dinámica, porque es muy difícil, no estamos en una sociedad ya obviamente del rodillo, ¿no? De decir, del ordeno y mando, sino que hay que hacer a la gente partícipe, influir, motivar, y todo esto es lo que forma parte de lo que llamamos el liderazgo, ¿no? Es decir, el saber, el gestionar por influencia, más que por autoridad. Entonces, lo que decíamos que hay que activar la participación. No sé si se ve muy bien, pero bueno, hay una serie de estadísticas que se han tomado un poquito de manera genérica para indicar esta implicación. Es decir, el 90% de la gente en una organización donde se va a producir un cambio de una naturaleza importante, pues tiene que conocerlo. Es decir, esto hay que comunicarlo. Es decir, la gente tiene que saberlo, incluso aunque en el día a día no vaya a tener que participar y su implicación pues no tenga una relevancia importante. Luego, además, aparte de conocer, obviamente, tienen que mostrar una actitud positiva. Es decir, hay que lograr que vean el cambio como algo positivo. Obviamente, volvemos lo mismo, no tienen por qué estar involucrados, pero sí tienen que ver que ese cambio que se va a producir en la organización va a tener un impacto positivo, antes o después. Entonces, es muy importante esa sensación. De un 20 a un 30% debería estar involucrado en el cambio, de manera directa, participando en el proyecto, o pues por aportaciones puntuales, porque obviamente los cambios que se producen en una transformación pues son a nivel transversal y afectan a todas las funciones en todas las áreas de la empresa. Entonces, hay que intentar mantener estos ratios aproximados cuando produces una transformación. Es decir, incluso aquellos que en un principio pensaras que no deberían estar involucrados, seguramente sí, y tengan un impacto. Entonces, no hay que ser conservador en ese sentido y hay que tratar de involucrar a toda esta cantidad. Puede parecer una cantidad bastante importante de gente, un 30% de la organización, pero al final las experiencias pasadas se ve que muchos de los problemas que venían por transformaciones fallidas, por grandes retrasos, grandes sobrecostes, incluso cancelaciones, han venido por esto, por la falta de involucración de gente en el proyecto. Y bueno, pues hay una parte que son los patrocinadores, es decir, los sponsors a todos los niveles. Estamos hablando, luego le veremos más adelante, la importancia que tendrá piramidalmente o jerárquicamente la involucración, pero es importante que haya owners, como llamamos en inglés, de los procesos, que se hagan líderes en sí mismos de estos cambios, ¿no? Esto luego lo vemos más adelante. Es decir, hay unos aspectos que tenemos que tratar también de la parte del cambio, que es
las dimensiones que tienen el cambio, ¿no? Es decir, tenemos dimensiones emocionales, como hemos estado hablando, del ciclo emocional. Hay una dimensión racional, es decir, oye, tiene unos impactos que se pueden de alguna manera racionalizar, tienen una lógica. Y hay otro de tema político, es decir, los cambios obviamente producen cambios en las estructuras organizativas y demás, y bueno, pues hay que saber gestionarlo. Entonces, hay que tener en cuenta estas tres dimensiones para planificar ese cambio. Y bueno, pues precisamente de los cambios salen las resistencias, y dependiendo de este tipo de resistencias que caerán en alguna de estas dimensiones, pues habrá una serie de medidas, de tratamientos que tendremos que llevar a cabo. Es importante saber clasificarlas, saber detectarlas, primeramente, obviamente, antes de clasificarlas, para poder dar la respuesta adecuada. Y al final, muchísimos de los problemas que tienes en transformaciones o en cualquier cambio en general vienen de este lado, y muchísimo del lado emocional. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso hemos hecho el foco con el ciclo emocional. Bien, no he dicho antes, pero bueno, si tenéis alguna duda, vamos a dejarlo para el final, más que nada por el tiempo y para intentar ser ágiles. Entonces voy a continuar, y bueno, pues si cuando terminemos, pues si queréis escribir alguna duda, alguna consulta, pues estaré encantado de poder contestaros. Bueno, en esta slide repasamos algunas de las resistencias generales. Se produce un miedo a los cambios. Hay gente que tiene miedo al cambio en general y no está abierta a ningún tipo de cambio, y tiene una tendencia a la rutina, se siente seguro, ¿no? Es lo que llamamos el círculo de seguridad, la zona de confort, que es muy difícil de abandonar para determinada gente. Otros son más proclives y es mucho más fácil, entonces hay que tenerlo en cuenta. El individualismo, pues en el trabajo. Pues, hoy cada día menos, pero ha solido haber bastante individualismo en determinadas tareas que se llevan a cabo, pues bueno, pues el típico, en inglés también lo digo, siempre me salen los términos, el free rider, ¿no? Pues en este caso eso proliferaba mucho en las empresas tradicionales. En este caso, el nuevo trabajo, ya el actual y el futuro, es todo trabajo en equipo, cooperativo. Las grandes tareas se hacen en equipo, esto ya lo sabemos todos. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. En una organización grande con décadas de procesos maduros, pues es posible que se dé este caso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El otro punto importante, pues la ausencia de liderazgo, lo que hemos hablado, o liderazgos. O sea, hay que tener gente que en todos los niveles que sea capaz de impulsar esos cambios, que se lo crean, lo asuman y sean ellos los líderes en su propio área. Esto ayuda muchísimo y es una de las piezas clave. También es importante tener una serie de medidas de reconocimiento de los esfuerzos por el cambio, incentivos, mostrar las ventajas, campañas de concienciación y demás, y tener en cuenta si existe algún tipo de conflicto institucional o personal, si se va a producir el cambio. Es decir, esto es una gestión de riesgos pura y dura, pero es importante tener todos estos puntos sobre la mesa a la hora de planificar el cambio. Bueno, pues hablamos de gente que valorará de distinta manera la recompensa que recibe por el cambio que se produce, no se tiene tiempo, recursos o preparación y actualización del conocimiento. Esto es un poquito, retroalimenta otros elementos de por qué la gente tiene miedo a los cambios. Pues muchas veces es una falta de preparación, de training o de coaching a esta gente para hacerles perder ese miedo. Esa aversión al riesgo, al miedo, bueno, o el riesgo percibido, pues disminuya. Y bueno, pues último, es un tema ya más personal, de que se valore la innovación. Esto pues es más difícil de mover, pero obviamente forma parte de la cultura de la empresa, el trabajo de concienciación y de las campañas divulgativas que se realicen. Vale, pues siguiendo con estos puntos, el siguiente íbamos a presentar una fase de definición genérica a muy alto nivel de lo que supone un proyecto de cambio. Uno de los puntos importantes para definir es que debe definirse de arriba abajo, top-down,
y centrarse en el cómo. Es decir, es más importante en esta fase decir, oye, ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Qué partícipes van a estar involucrados? ¿Cuáles son los procesos que vamos a llevar a cabo? Es muy importante. No hay que entrar tanto en el detalle de qué tareas concretas, sino más en el, que obviamente también, pero inicialmente se tiene que tener sentadas las bases de cómo se va a estructurar este proyecto de cambio, este proyecto de transformación. Es importante entonces, bueno, decimos por qué. Porque es que además donde se tiene la visión y se tiene toda la información de más alto nivel es en la cúspide de la pirámide. Entonces, eso unido al empowerment que se necesita para liderar la iniciativa hace que precisamente esa definición venga de arriba. Es decir, no puede alguien de aquí, de abajo, en una unidad de negocio, intentar impulsar una iniciativa de transformación que impacte a toda la organización. Eso está condenado al fracaso. Y habrá casos concretos, pero al final habrá sido porque desde arriba se ha abrazado ese cambio. Se ha celebrado, se ha visto que era un cambio positivo y se ha patrocinado. Entonces, al final realmente es eso. Es decir, si tú quieres involucrar a toda la organización, tienes que empezar desde arriba, sin ser un tema jerárquico. Estamos hablando de quién lidera y quién mueve, quién da ejemplo, para que todo esto pueda llevarse a cabo. Y no estamos hablando de directrices jerárquicas. Bueno, pues de la misma manera, una fase de implantación, pero a la inversa. Para poder llevar esta implantación, el enfoque es de abajo arriba y centrado precisamente en el qué. Es decir, ¿por qué es esto? Bueno, pues la gente que está trabajando en niveles inferiores tiene este conocimiento, tiene el conocimiento de la línea de negocio que llevan, tiene el conocimiento de las funciones que realizan, cómo funciona el proceso entre los distintos departamentos y cuál es la cadena de valor realmente de la empresa. Es decir, cada uno de su área. Entonces, aquí es donde se definen realmente todas estas implicaciones y donde están los factores principales del éxito. Es decir, que esté involucrado a la gente de los niveles inferiores hace que impulsen cada una de estas pequeñas iniciativas. Esto lo podemos ver como dentro de la línea de transformación general del proyecto o del programa de transformación, pues son las pequeñas etapas que tienes que ir cumpliendo, ¿no? Que muchas veces están paralelizadas para cumplir tu objetivo final, que es transformar la empresa y extremo a extremo. Entonces, como digo, pues es importante que este enfoque se tenga en cuenta y tenga en cuenta a las personas. Una tercera fase, ya implantado, sería una fase de seguimiento. El enfoque que hemos empleado es un enfoque cíclico, es decir, defino, implanto y hago un seguimiento y produzco una mejora continua, es decir, no termina, es decir, tú no terminas nunca de transformarte. Puede haber etapas bastante grandes, bastante importantes y muy críticas, pero realmente una transformación en la filosofía es una mejora continua, es un ciclo. Entonces, como tal lo hemos pintado, es decir, hay que observar qué se está produciendo, tener una serie de indicadores, los llamados KPIs o KGIs, también Key Goals Indicators, y ajustar en función de esos indicadores. ¿Cómo vamos? ¿Estamos yendo bien? ¿Estamos haciéndolo bien? En esta iteración hemos trabajado según lo planificado. ¿Hace falta ajustar el plan? ¿Hace falta cambiar el enfoque? El enfoque al final en una transformación es un enfoque ágil. Habréis oído hablar muchísimo de todas las metodologías ágiles, métodos de trabajo tipo Scrum o demás. Bueno, pues es un poquito eso. No nos vamos ni a centrar en ninguna de estas metodologías o métodos de trabajo porque cada una pues se emplean para un tipo de cosas. Están otras como Kanban en general. Y bueno, pues es un poco la filosofía que se está llevando a cabo por no tener un plan demasiado cerrado, sino ser flexible y adaptativo, porque estas iniciativas, lo complejas que son, te hacen tener que hacer bastantes cambios en el camino y estar preparado para ello. Entonces, tener una cultura de cambio y de agilidad es importante para lograr el éxito. Y bueno, pues al cerrar el ciclo, pues inicia un nuevo cambio y esto es una visión completa. Entonces, el enfoque que llevamos es el centrado en las personas.
Importante, muy importante, porque al final quien conforma una organización y los activos más importantes son las personas. Y estas personas, obviamente, hay que tener un seguimiento. Entonces, ese es el enfoque que hay que aplicar, o por lo menos que considero que hay que tener muy en cuenta, sin perder un enfoque de vista sistemático, es decir, aplicar el llamado ciclo de Deming, es el PDCA, Plan, Do, Check, Act, que estamos hablando aquí, y estar guiado por los datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que hemos hablado de los indicadores, es decir, no tomar decisiones en función de premisas, intuiciones o creencias, sino tomar indicadores para saber qué de bien. O sea, por eso es muy importante la tarea de establecer muy bien los indicadores. Saber qué estamos midiendo para ver cómo estamos avanzando, qué de bien estamos cumpliendo los objetivos y poder tomar medidas correctoras. Este es el objetivo. Entonces, como hemos dicho, dos conceptos, personas y aplicación científica o sistemática de un método. Bien, pues el siguiente punto, ya hemos terminado esta primera sección, donde os he querido un poquito introducir a los elementos de un cambio e innovación y a alto nivel cómo se abordaría y cuáles son los enfoques más importantes, que considero más importantes para tener en cuenta. Vamos a pasar a una sección de la parte del mundo digital. Creo que voy un poquito retrasado con respecto al planning que tenía, entonces algunos elementos pues los pasaré un poco más por encima, pero centrándonos en lo importante. Bien, ¿qué entendemos por mundo digital? Bueno, una definición como otra cualquiera, que la OCDE la define como una tecnología de utilidad general, que sirve de apoyo a todos los sectores de la economía. Pero bueno, ciencias económicas también dicen que la propiedad de una tecnología pues, es reconfigurar la estructura de la economía. Por ejemplo, por redefiniendo las ciudades o la jornada laboral. Es un ejemplo de un uso de la tecnología, ¿no? Entonces, para nosotros la transformación al mundo digital pues es una nueva revolución, lo que llamamos industria 4.0, es decir, esto es equiparable pues desde la aparición de la imprenta, la invención de la máquina de vapor y todo lo que ello conllevó, o la electrificación. Es decir, cada uno de estos hitos en la historia ha acelerado más. Es decir, la imprenta hizo pues que se pudiera distribuir la cultura, la gente empezara a alfabetizarse, se democratizara, por decirlo de alguna manera, un elemento que era la cultura, el conocimiento, el saber, que estaba depositado en los libros y que, por ejemplo, en Europa pues estaba en manos de los conventos y, bueno, la iglesia en general. En otros países pues podía ser de otra manera, pero en general era un mundo cerrado y que gracias a este invento pues se pudo democratizar. Pues ya no solo había literatura religiosa, sino que empezó a haber pues fue el surgimiento de novelas, realmente, es decir, oye, otros géneros literarios. Entonces fue una revolución, obviamente, y mecanizar el proceso de la composición de los libros para la transmisión de la información. Esto fue un hito, eso estamos todos de acuerdo. Entonces, la invención de la máquina de vapor, pues, que permitió mecanizar elementos, es decir, barcos de vapor o las máquinas de vapor que empezaron a producir componentes en fábricas, fue un hito importante, es decir, velocidad y calidad en la producción. Y la electrificación, pues estamos de acuerdo, que fue un salto cualitativo y cuantitativo, obviamente, en todos esos procesos. Entonces, bueno, pues podemos verlo a esta revolución digital, como un paso más. Es decir, estamos viendo ya la punta del iceberg y es bastante de todo lo que se está produciendo, pero queda muchísimo por debajo. Es decir, va a ser un cambio sustancial en la vida de las personas y obviamente en la vida que se configura la economía y cómo funcionan las empresas. Bueno, una definición de la transformación digital como adaptación de las cadenas de valor de los sectores de la economía como respuesta pues, al efecto disruptivo que se inicia con el consumidor digital. Aquí introducimos el concepto del consumidor digital. Consumidor digital, obviamente, personas. Todos que podemos ser o no ser consumidores digitales. Cada vez más, y cada vez más es más difícil encontrar a alguien que no sea consumidor digital, pero bueno,
estamos en ese cambio de tendencia, ¿no? Entonces, realmente las posibilidades que se están abriendo, como hemos dicho, son infinitas, es decir, temas de comercio electrónico explotando, redes sociales, aplicaciones del Big Data, que solo han hecho más que empezar, pues están revolucionando todos los sectores, es el retail, telecomunicaciones, turismo y servicios financieros. Entonces, hay que tener en cuenta pues este elemento disruptor. Os sonará también temas de economía colaborativa, tipo Uber, Airbnb y vehículos autónomos que están empezando sus primeros pasos, pues empiezan a cambiar las reglas del juego, ¿no? Es decir, están entrando en sectores tradicionalmente muy difíciles de entrar, con unas barreras de entradas muy grandes y están entrando con facilidad. Es cierto que están teniendo ciertos pleitos y demás, pero ahí están. Entonces, todo esto se va a ir potenciando con la entrada de nuevas tecnologías y popularizando nuevos sistemas bueno, que están ahí, que se están desarrollando. Os pongo un pequeño muy grande plano que me ha parecido importante compartir. Es bastante completo, es un trabajo muy arduo en el que pues se repasan tecnologías y ciencias emergentes, también por líneas de actividad y por algunas que ya están, otras que son probables en los próximos 5 años y otros que están ahí, según te vas alejando del círculo, pues con más incertidumbre, pero que están ahí. Hay líneas de investigación y de trabajo en esa línea. Bueno, no es posible que lo veamos con detalle, pero nos vamos a centrar en las que consideramos así que están más cerca de nuestro... no me aparece aquí la diapositiva que iba a poner. Javier, no sé si estás por ahí. Os quería mostrar un gráfico aquí, pero no me aparece este gráfico. Bueno, vamos a pasar y si es, a ver, un segundito. Hola, ¿me podéis ver? Hola. Ah. Hola, ¿me podéis ver ahora? Perfecto. Vale, disculpad, ha habido un pequeño problema aquí, yo creo que se ha caído. Estaba intentando mostraros una slide. Me parecía importante para repasar los elementos que estábamos comentando. Entonces voy a ver si nos pueden ayudar. A ver. Bueno, vamos a pasar porque si no nos vamos de tiempo.
En cuanto la recuperemos, os la muestro. Vamos a ver. La pregunta que nos hacemos ahora, una vez hablado de el mundo digital y demás, es decir, nos preguntamos si Amazon, Facebook o Google, por ejemplo, son empresas que han sufrido una transformación digital. Es decir, diríamos que esto es así. La respuesta es que no. La respuesta es que no, porque realmente son nativos digitales. Estas empresas han nacido al amparo de Internet y obviamente han sufrido su transformación, pero lo que nosotros nos referimos con una transformación digital va más enfocada pues, a una empresa tradicional con décadas de procesos evolucionados y políticas y demás, y que obviamente pues, tiene que producir un cambio. Entonces, no es el enfoque en una transformación digital en una empresa como las que hemos comentado. Es decir, entonces, centrando ya el tema en las empresas tradicionales, entre comillas, pues son estas empresas que tienen sistemas y procesos, llamamos legacy, pues que requieren de un plan para transformarse, cambiar su modelo de negocio, adaptarse a la nueva realidad. Entonces, hay muchas veces que no tiene por qué, no tienes que crear una nueva organización. Es decir, esta es una dicotomía que se presenta también en las empresas. Es decir, hay que crear una organización paralela y desconectar la actual. No, es decir, no tiene por qué ser así. Sino que hay que intentar cambiar el modelo por el que estás trabajando. Es decir, estos cambios ni va a ser brusco, ni va a ser fácil, pero sí que tiene que ser de manera natural. Tienes que tener en cuenta que la filosofía de tu empresa tiene que cambiar. Es decir, y aprovechar la inercia y obviamente la posición que tiene tu empresa. Esto no es una cuestión que se cambie de la noche a la mañana. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente sección en la que vemos, continuando con el tema digital, pues cuáles son o cuáles creemos que son las claves de la transformación digital. Dice, hay tres elementos que consideramos clave, si tenemos que resumir. El primero de todos es el refuerzo del foco sobre el cliente, es decir, el cliente es el centro de todo en esta nueva revolución. Antes, por ejemplo, en otros sectores, pues podía ser en el sector financiero la cuenta, en el producto, en una industria que produjera algún tipo de producto, alimento, demás. En este caso siempre el foco está en el cliente. Es decir, hay que anticiparse y responder a las necesidades y los hábitos de ese consumidor, cómo van evolucionando con el tiempo. Es decir, ser capaz de darle una atención personalizada con calidad y un servicio que realmente le satisfaga. Entonces, bueno, pues oiréis mucho los términos de Customer Centric o Cliente 360, es el tema de omnicanalidad. ¿Qué es esto de omnicanalidad? Lo introduzco. Se trata de responder al cliente, a los clientes, a esas necesidades, a través de distintos canales. Ya puede ser personalmente, telefónico, por internet, por el móvil, pero no es un enfoque multicanal, sino omnicanal. Quiere decir ser capaz de empezar una transacción en uno de los canales, continuarla con otro y terminarla con otro. Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo, me acerco a una oficina bancaria, pido información para una hipoteca, me abren un expediente, obviamente un registro, y yo pues vía internet, con mi móvil o mi PC, pues puedo continuar con ese proceso, proporcionando información, recibiendo feedback e incluso terminarlo pues con una llamada telefónica que me verifique mi voz y dando el ok a un acuerdo, por ejemplo. Estamos utilizando tres canales y hemos hecho una simple transacción, una única transacción. Entonces, esto es un poquito, no quiere decir que todos tengan que utilizar todos los canales, pero que exista esa posibilidad. Esto actualmente es bastante difícil. Es bastante difícil porque no están conectados los procesos y hay una serie de condicionantes que impiden que esto pueda realizarse en todas las ocasiones y para todos los productos o servicios. Entonces, conseguir eso, bueno, pues todavía es una palabra tótem, pero ese es el objetivo, ese es si recordáis la primera parte, una de las utopías, si se me permite la expresión, dentro de la empresa que deberíamos intentar lograr para ser capaz de servir por distintos canales indistintamente.
Otro de los elementos clave es estar muy cerca de los empleados, es decir, lo que hablamos de involucrar a los empleados, hacerles partícipes, darles responsabilidad. Esto es lo que impulsaríamos con lo que le llamamos la cultura digital. Es decir, oye, somos todos parte de este cambio y a todos nos va a beneficiar. Entonces, empujemos todos y hagámoslo fácil. Esta actitud positiva es la que impulsa este cambio. Y otro elemento es hacia afuera, es decir, nos hemos mirado hacia adentro y ahora vamos a mirar hacia afuera, el ecosistema, hacia afuera no los clientes, sino colaboraciones, es decir, el término de Open Innovation, es decir, pues oye, no solamente tener departamentos internos de innovación, también es posible pues colaborar con ideas que tengan en otra organización, en foros de innovación conjunta, incluso coger ideas de otros y participar con ellos, hacer partnerships o participar en elementos de desarrollo meramente tecnológicos, es decir, porque ves una posibilidad. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta porque de ahí suelen surgir bastantes posibilidades para impulsar la transformación digital. Estar al día y estar cercano a la gente y a la tecnología. Entonces es importante. Estos son los 3 elementos que consideramos clave. Hay muchos más, pero hay que empezar y hay que tener 3 visiones de hacia dónde, hacia afuera, hacia adentro y centrado todo alrededor del cliente. Otra línea maestra, bueno, pues que vemos, es decir, estas son un poco, sería para empezar estas instrucciones. No me voy a detener demasiado, pero bueno, son preguntas que hay que hacerse para iniciar esa transformación digital. Es decir, hay que tener una visión, hay que visualizar dónde se ve el futuro digital de la empresa, es decir, cuál va a ser el modelo de negocio, qué transacciones van a hacer con sus clientes. Hay que hacer una inversión fuerte, obviamente. Esto no va a venir dado, decir, oye, ¿cómo vamos a amortizar las inversiones que ya hemos hecho? Es decir, esto es un elemento importante. ¿Dónde ponemos el dinero para obtener el máximo retorno? Porque no podemos atacar a todo. ¿Qué nos falta? Es decir, ¿tenemos a la gente adecuada? ¿Tenemos el know-how adecuado? ¿Necesitamos formarnos? ¿Tenemos que traer nuevos líderes que nos ayuden a realizar este cambio? Esto es algo que se ha visto recientemente también en grandes empresas, es decir, han cambiado a CEOs gente que venía de otro sector completamente distinto para impulsar precisamente esta transformación. O sea, el cambio, el enriquecimiento que te puede venir de fuera, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, repetimos otra vez el cambio liderado desde arriba. Es decir, la visión es importante y el control de cómo va evolucionando esa visión. Entonces, estas son las líneas maestras que consideramos. Tenemos que tener en cuenta que va a tener unos impactos positivos, como hemos estado hablando. No nos vamos a centrar en los negativos. Se supone que buscamos un cambio, tenemos un business case para esta transformación. Es cambiar para sobrevivir y cambiar para mejorar. Entonces, hay una serie de cambios que adelantamos en su momento que son de tipo cuantitativo y cualitativo, entre los cuales, bueno, pues indudablemente cuantitativo la mejora de la cifra de negocios. Es decir, estás más cerca del cliente, empiezas a conocer mejor sus necesidades, puedes hacer propuestas de valor que se acercan mejor y que se adaptan más a sus necesidades. Eres capaz de optimizar tus costes porque has automatizado procesos, eres mucho más eficiente, tienes información suficiente para darte cuenta de dónde estás teniendo pérdidas y poder solucionarlo. Y bueno, pues esto al final le produce reducir la base de costes entre un 10 y un 20% y con un impacto en casi todas las funciones operativas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta a la hora de elaborar ese business case de esa transformación, pues saber recoger toda esta información y saber mostrarla y comunicarla. Y los cualitativos, pues bueno, a nivel social, pues reforzar esa cohesión, bienestar o satisfacción en el trabajo. Obviamente también recogiendo información de encuestas y demás y entrevistas. Es importante saber el clima laboral. Se ha demostrado que se aumenta la productividad al estar la gente muchísimo más implicada, mucho más comprometida y permitirles pues hasta medidas de conciliación y flexibilización. Es importante el tener en cuenta a la persona para saber cuáles son sus anhelos y pues si tienen
la mejora de esa formación que hablamos al principio, mejora en capacidades y conocimientos, pues también produce una satisfacción personal. Entonces, es muy importante pues aprovechar esta iniciativa también pues, para darle valor a tus empleados. Y en general, la difusión de medios y tecnologías digitales es un elemento positivo. Al final pues favorece pues mayor comunicación, mayor cercanía, bueno, todo lo que hemos estado hablando de colaboración y cooperación. En general, es un elemento que produce oportunidades. Ese es el elemento, la transformación digital. Lo que está impulsando además la transformación digital pues es una integración eficiente de procesos, que además solamente se puede conseguir a través de procesos digitales, es decir, automatizando. Y para aquellos que requieren interacción de gente, pues herramientas colaborativas. No es lo mismo trabajar con un proceso cerrado, duro, que más imperativo o directivo, como lo queramos llamar, que con herramientas colaborativas, incluso redes sociales, internas de trabajo, donde se trabaja en una idea, se madura, se evoluciona. Esto hace que la gente esté mucho más involucrada. Sonará Yammer, alguno de vosotros estaréis utilizando. Y además, donde se pueden trabajar en proyectos incluso que no tienen que ver con tu día a día. Hay empresas tipo Google, o casos que he visto yo también en otro lado, donde se trabajan en proyectos alternativos y que de ahí surgen iniciativas que son de valor. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. El impulso de los propios empleados son los que demandan trabajar esto. Es decir, hay empleados ya que no trabajan en empresas que no tengan un entorno amigable. Entonces es muy importante para poder atraer talento y retenerle, pues impulsar estas nuevas formas de trabajar. Menos jerárquicas, más planas, más cercanas. Los propios consumidores están demandando también nuevos servicios y hay que cambiar la forma de hacer negocios. Y los competidores del sector y de otros sectores que están entrando en el sector, pues obviamente pues ponen en jaque tus prácticas, están obteniendo ventajas y es un factor más que está empujando para la transformación. Bueno, pues una serie de conclusiones que sacamos de todos estos elementos de transformación. Para poder llevarla a cabo, obviamente, se requiere una serie de habilidades, influencia, que en este caso solo lo tienen los líderes más experimentados, es decir, la experiencia es un grado. Es importante, por ello, crear una visión y además que sea clara y explicable y que seamos capaces de transmitirla a la organización. Y hay que saber pues priorizar efectivamente dentro de la organización qué vamos a lanzar, qué iniciativas se van a paralizar con otras y que van a servir de muestra del camino para el resto de las funciones, procesos y unidades organizativas de la empresa. Hay que tener en cuenta también la madurez digital de todos los ámbitos. Hablamos de los ámbitos humanos, de las personas, de los procesos que actualmente soportan la actividad de la empresa, de la tecnología, de cómo está organizada, para partir de esa foto, ese ASIS, que se suele llamar en arquitectura, es decir, esa visión actual, qué plan vamos a organizar para conseguir esa foto, esa visión o ese to be, y qué nos hace falta, qué pasos tenemos que dar incrementales para llegar a conseguir nuestros objetivos. Y por último, pues obviamente en algo que no puedes medir, no puedes mejorar, entonces volvemos a retomarlos, a tomar medidas, monitorizar ese avance con KPIs y con indicadores que nos indiquen cómo vamos y dónde tenemos problemas y tenemos que realizar ajustes. Bien, pues ya he repasado las claves y los impactos. Vamos a pasar al caso concreto del sector financiero. No nos queda mucho tiempo, nos hemos ido un poco del plan inicial, pero bueno, probablemente podamos alargarlo un poquillo. Vamos a pasar y rápidamente después abriremos un pequeño elemento de debate. Vale, una serie de ideas
que viene en el sector financiero. ¿Por qué tengo que repetir mi nombre de datos a la operadora cuando me transfieren a otro departamento? Bueno, esto es en el sector financiero y en cualquier sector, es decir, las típicas centralitas en las que parece que no hay nada conectado, ni siquiera la información que ya has proporcionado. Entonces tienes que volver a repetir, además. Otra pregunta muy típica, esta ya sí en el sector financiero, ¿por qué me llevan casi un mes para saber si me aprueban o no una hipoteca? Es decir, he dado toda la información, he pasado todos los papeles necesarios y parece que el proceso es interminable. Es decir, esto no sé qué está pasando por detrás, que tarda muchísimo. Es decir, oye, si va a ser que no, dímelo cuanto antes para buscar alternativas. Otra cosa que nos pasa mucho, ¿por qué me cobran comisiones por sacar mi dinero? Pero si ya lo tengo ahí y además por depositarlo, se los estoy prestando al banco, ¿cómo es posible que esto me cueste dinero? ¿Por qué no me ayuda el banco a manejar mis finanzas? Esto conecta con lo siguiente, o me tengo que acercar a la sucursal para hacer determinadas gestiones. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que tener una fortuna en el banco para que me asignen un asesor financiero personalizado? Estas son algunas de las preguntas, de las muchas que hay, de las inquietudes, quejas, como queramos llamar, que se presentan cuando te pones a pensar en el banco, ¿no? Decir, oye, hay cosas que podrían mejorarse y por qué ocurren estas cosas, ¿no? Bueno, es un poco introductorio del elemento que vamos a ver. Entonces, en general, cuando una economía se hace o se va acercando a lo digital, pues se van eliminando, como hemos dicho, los límites entre los sectores que estaban protegidos por barreras de entrada. Además, en el sector financiero esas barreras han sido mayormente regulatorias, es decir, inducidas desde gobiernos, tanto locales como pueden ser un banco central europeo, en este caso de Europa. Bueno, pues el sector de la banca no es ajeno y lo que se está haciendo lo que se está observando es que se está cultivando un ecosistema mucho más amplio que el bancario. Es decir, antes, para cualquier producto, cualquier necesidad vital, me comprarme una casa, un coche, pedir un crédito para hacer una determinada adquisición o asesoramiento, incluso el seguro que lo tenía contratado a través del banco, pues siempre se pensaba en el banco, ¿no? Es decir, entonces, en este nuevo ecosistema, la amenaza que tienen los bancos es perder ese protagonismo, es decir, ir perdiendo poder por los distintos áreas que vemos más adelante y quedarse reducidos a un mero utility, es decir, un elemento para utilizar en determinadas funciones, pero que no aporta valor por sí mismo, y sobre todo que no tiene visibilidad de toda la cadena de extremo a extremo. Entonces, como hemos dicho, se han visto amenazados en prácticamente toda la cadena de valor. Es decir, además, al ser un sector casi digital, es decir, el dinero es salvo el de papel, que cada vez queda menos, es algo etéreo, es un concepto. Entonces, y los productos financieros, igualmente, aun estando soportados por una regulación, por un documento firmado, al final es un elemento digital. Está registrado, es un registro. Entonces, precisamente es una de las razones por las cuales es más fácil, lo digo entre comillas también, pero más sencillo que en otros sectores, entrar y cambiar las reglas de juego e incluso competirle al banco. Entonces, aquí vamos a hablar de las FinTech, es un acrónimo de de Financial Technology, es decir, estas nuevas startups que están impulsando a esta digitalización, es decir, es un elemento que impulsa la digitalización de los propios bancos y entidades financieras y que además están entrando en otros sectores que ya no son bancarios, es decir, están pisando los límites. Además están los grandes players, obviamente. Esto se ha oído decir, por ejemplo, aquí en España, que el Santander, por ejemplo, comentaba que sus competidores no eran los fintech, estas pequeñas empresas que están creciendo mucho y demás, sino los grandes que ya tienen un conocimiento del mundo digital y que son los que los amenazan, tipo PayPal, Amazon, Google, Facebook, etcétera, etcétera. Estos son realidades ya. Es decir, hay elementos aquí, hay empresas aquí que, aparte de experimentos que estén haciendo en empresas, están empujando y acercándose al liderazgo.
Me viene aquí a la cabeza Alibaba, por ejemplo, con su base de clientes. En 4 años se ha convertido en uno de los mayores fondos, sin ser una entidad financiera. Es decir, este es el hombre más rico de China, el dueño de Alibaba. Entonces, para que nos hagamos una idea, estas empresas, si las otras están entrando con relativa facilidad, estas lo tienen mucho más fácil, porque además muchos de ellos son nativos digitales y conocen el medio y se mueven en el medio muchísimo mejor que los bancos tradicionales. Entonces, obviamente, de ahí los miedos o las reticencias que están viendo los bancos a estos competidores. Bueno, también están entrando otros jugadores como pueden ser telcos o del sector retail y entonces, bueno, estamos en el medio de esa batalla. Estamos viendo a ver cómo evoluciona y en qué sectores entran en concreto para ver cómo se responde. Entonces, como consecuencia de todo este entorno, que podríamos denominar hostil, se está produciendo, o llevan ya produciéndose ya hace unos años, movimientos en el sector bancario, pues acelerando estos planes de transformación digital. Es decir, esto es un poquito una paradoja que están sufriendo los bancos. Es decir, oye, si empujamos mucho por el lado digital, nos cargamos nuestro negocio tradicional, nuestro core business, que es el que nos está dando pues el 90% de nuestro negocio ahora mismo. Sí es cierto, o sea, eso no le quita a nadie razón, pero también es cierto que de aquí a 5 años, como no tengas un modelo de negocio evolucionado y no estés posicionado en el nuevo modelo de economía digital, vas a perder el negocio y más hasta puedes desaparecer. Y esto puede pasar con grandes bancos, igual que ha pasado ya con tecnológicas. Pongo ejemplos de Nokia, reciente de Yahoo, troceada, demás. Es decir, esto no hace falta. Hace pocos años nadie se iba a imaginar que Nokia iba a desaparecer o que iba a ser absorbida, por decirlo de alguna manera. Cuando era el líder de todo el mundo tenía un Nokia, pues esto pues ahora mismo está pasando en el sector financiero y va a pasar. Es decir, veremos y va a haber concentraciones, fusiones para intentar evitar esto. Entonces, la guerra está abierta en todos los frentes, en el regulatorio también. A pesar de ello, bueno, pues los bancos, bueno, pues tienen otros mecanismos también que ahora veremos un poco más adelante también para adentrarse en el mundo digital. Me gustaría ver un poquito, repasar las debilidades que, como hemos apuntado, que tiene el sector financiero. Es decir, en los mercados maduros hay un crecimiento muy lento del sector bancario. Además, lo acabamos de ver con los resultados que han salido de los grandes bancos españoles. Es decir, la mayor parte de los resultados se deben a extraordinarios, están bastante planos, a pesar de que la economía ha estado tirando para adelante. Los costes regulatorios son altísimos, las provisiones que tienen que hacer pues, cada vez son mayores y las oleadas pues no dejan de venir, y es más que van a venir. Entonces, al final pues se encuentran con un negocio con unos márgenes muy estrechos, un beneficio de un cliente pues muy reducido. Entonces, el propio negocio en sí ya no da, ya está estancado, lo estamos viendo. Por el contrario, pues los mercados emergentes pues hay un fuerte crecimiento, no están tan bancarizados, entonces todavía hay gente que está entrando en la economía, ¿no?, bancaria, están abriéndose cuentas, están empezando a tener dinero para empezar a adquirir productos y demás. Entonces, bueno, pues se puede decir que hay más crecimiento en el sector bancario, pero a la vez estos clientes pues son menos leales porque tienen más opciones, es un mercado donde pueden entrar más competidores y obviamente tienen ahora tienen la oferta de alternativas a crédito, al consumo, alternativas incluso a elementos de compra más grande, pues como puede ser un coche o una casa, pues lo pueden realizar de otras maneras. Entonces, obviamente, pues tiene esta desventaja estos mercados, es decir, no tiene esa fidelidad ya marcada durante años de clientes que están en un mercado maduro y que están fidelizados. La tercera desventaja, le hemos comentado antes, pues el lastre que suponen las infraestructuras tecnológicas, las inversiones que se han hecho a lo largo de los años, los llamados legacy systems, y además que fueron construidas para servir un negocio distinto. Estos sistemas pues han evolucionado como han podido, a base de parches, de adaptaciones, interfaces, han creado una suerte de arquitectura spaghetti, que se suele llamar en
en el lenguaje más coloquial. Y bueno, pues se han producido incluso hasta verdaderos silos de información, es decir, áreas que no están conectadas. Entonces, pues obviamente procesos que tardan muchísimo en completarse, que son procesos llamados batch y que están muy limitados, obviamente, en cuanto a la explotación analítica de los datos, sobre todo, obviamente, que no son en tiempo real. Entonces, bueno, pues es una de las debilidades que ahora mismo pues adolecen y que siguen adoleciendo mientras que no produzcan el cambio completo. Entonces, a todo lo anterior tenemos que sumar también el daño que ha sufrido en reputación. Es decir, los bancos, pues desde la crisis de Lehman Brothers y escándalo de hipotecas basura, pues han empezado a surgir escándalos de ética, de falta de ética comercial, como el venta de preferentes en España, cláusulas abusivas, algunos abusos también de determinados banqueros y consejeros. Bueno, efectivamente todo esto no ha contribuido precisamente a que la imagen de los bancos pues se mantenga impoluta y como en algunos sitios pues era casi pues alguien, un consejero espiritual, el asesor bancario. Entonces esto no engancha con las nuevas generaciones y desencanta a los que ya están en el banco. Entonces es un factor que hace que se pierdan clientes más que se ganen. Entonces, y que además no se fidelicen más los que ahora mismo tienes. Hay que tener en cuenta esa debilidad. Sin embargo, también hay cosas positivas, es decir, los bancos actuales pues tienen elementos que son muy positivos. Pues dentro de las mayores fortalezas pues decimos que tienen una base de clientes relativamente fieles. Es decir, ¿por qué? Tú tienes una hipoteca, tienes un crédito pedido, tienes una serie de servicios que es muy difícil cuando llegas a cierto nivel de madurez y que no es imposible, pero obviamente cuesta cambiar de banco. Es un poquito el resumen. No es imposible y de hecho se hace, pero cuesta cambiar. Entonces es un elemento que tiene a su favor los bancos, es decir, tienen una cierta fidelidad, aunque sea por desidia, pero la mantienen. Entonces tienen que aprovecharlo. Tienen por otro lado unas enormes cantidades de datos, tanto de los clientes como las transacciones que realizan. Esto es importantísimo. O sea, son dueños de los datos y de las relaciones que hay entre esos datos. Esto no lo tiene, por ejemplo, Google, aunque lo querría tener y lo tendrá. Pero esto es una ventaja competitiva, saber cómo se comporta el patrón de compra de tus clientes y saber segmentarlos adecuadamente. O sea, esto te da unas opciones de marketing brutales. Entonces, bueno, ya lo conocéis, lo sabéis muchos de vosotros. La información es poder, y entonces esto es un elemento que es un elemento clave para de fortaleza que tienen que potenciar y explotar. Por otro lado, tienen obviamente unos conocimientos que son incomparables en el campo de los pagos, de la seguridad, gestión de riesgos, conformidad, financiación. Es que son los mayores expertos, lo han venido haciendo hasta hace nada. Entonces, esto es una ventaja y también es una desventaja, porque mucha gente que ha salido del sector financiero, sobre todo con recientes salidas, fusiones y demás, pues se han ido precisamente o a montar una fintech o a trabajar para una de ellas. Entonces, lo tienes en los dos lados el conocimiento realmente. Es decir, puede ser una ventaja, pero también es un inconveniente. Bien, otra de las fortalezas es que como han estado como intermediarios, pues bueno, esto es lo que hemos dicho, es decir, tienen un conocimiento bastante significativo de las transacciones que llevas a cabo pues cuando haces compras, cuando realizas una compra, es decir, saben cuándo lo has comprado, hasta qué producto has comprado y cuál es tu patrón de compra, en qué días del mes, qué épocas del año compras más y en qué tipo de establecimiento, de qué tipo de producto, demás. Y es una información, pues obviamente, que es valiosísima, es decir, es uno de los grandes activos que volvemos a decir. Y de esta manera puedes entender cómo funcionan, qué necesitan, cuáles son sus anhelos, sus necesidades y probablemente proponerles pues nuevas actividades comerciales, es decir, puedes darle valor a esa información. Y otro punto, pues que se ve como fortaleza, pues que a pesar del daño que se ha comentado, el daño reputacional que han sufrido, pues tienen una cierta posición de confianza como guardianes de los activos y de la actividad comercial. Es decir, si tú comparas entre un banco
y otra empresa, ¿a quién confiaría tus datos o tu información personal? Pues mucho que se le ponga de vuelta y media a los bancos, la gente sigue confiando en su banco por encima de otros, a pesar de que tengan muchas dudas y muchas quejas. Entonces, esto se ha visto además tomado por encuestas que es una ventaja para ellos. Es decir, ellos tienen ahora mismo, retienen esa confianza. Por lo tanto, la confianza, como sabemos en el mundo digital, es clave. Si ya la tienes, pues oye, valórala y trabaja sobre ella. Esto es importante, es un punto donde te tienes que apoyar para construir tu futuro digital. Entonces, como he dicho, hay que poder sacarle valor, darle valor a esta confianza y para generar mayor interacción, porque está comprobado que mayor interacción con tus clientes, pues genera mayor confianza, más transparencia y al final se produce un vínculo muchísimo más profundo y duradero. Entonces esa relación pues perdura en el tiempo. Os voy a enseñar una serie de gráficos donde pues no me salen. Precisamente lo que quería mostrar eran unos gráficos donde podíais observar esta diferencia de confianza. La idea era, pues lo que os he comentado, es un gráfico de barras donde aparece con muchísima más confianza en una encuesta que ha hecho una gran consultora entre miles de clientes del sector financiero, donde se les preguntaba si tendrían algún problema o a quién preferirían para ceder sus datos, o que mantuvieran sus datos personales, tanto sus datos personales, sus datos bancarios, sus datos de transacciones, sea su banco o a empresas tipo Google, Facebook, un operador de telefonía, PayPal, bueno, y obviamente ganaba bien los bancos, porque ahora mismo es lo que están manteniendo ellos, están teniendo esa confianza. Entonces, al final lo que se trata es de demostrar que tienen una ventaja. Los bancos tienen una ventaja con el tema de la confianza y tienes algo que tienen que aprovechar. No pueden dejarlo pasar por alto. Y además tienen que hacerlo ya. Tienen que hacerlo ya porque es un elemento. Vamos a poner la diapositiva. Sí, efectivamente, Javier, muchas gracias. Esto es un poco el diagrama de barras que os quería mostrar. Es decir, esto es uno de ellos. Este es uno de ellos. El otro está en la siguiente slide. Es decir, en se muestra en cada una de las barras si los datos que se ceden, la probabilidad de los consumidores cedan datos personales a cambio de servicios de valor añadido y descuentos, es decir, es mayor, es bastante probable o algo probable si se quedan solamente dentro del banco, o sea, es decir, nadie los va a sacar para explotar, y sin embargo baja bastante esta probabilidad si estos datos los cede el banco a un tercero que los quiera explotar. Fijaos que es muy importante y muy significativo este gráfico porque denota que la confianza está en el banco. Es decir, vale, podemos ceder los datos porque a cambio de que me des un valor añadido, que me hagas un planning financiero, que me hagas sugerencias de compra o de consumo, pero quédatelos tú. Aquí lo que están diciendo, no se los cedas a otro porque no me da confianza. Entonces, aquí ya lo estamos viendo con datos de manera cuantitativa, a través, como digo, de una encuesta a miles de usuarios bancarios, que existe una confianza notable en los bancos. Entonces, a pesar de que hay cierta parte, un tercio, que no parecen estar dispuestos a cederlo de ninguna manera, aun a pesar de recibir un beneficio, sí la mayor parte o la mayoría pues está dispuesta de alguna manera a ceder esa información. Entonces, ahí hay una oportunidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta. En otra slide, mira, aquí ya aparece, esta sí que aparece, esta es precisamente la que os estaba comentando. El banco, o sea, sobrepasa bastante por ejemplo, al operador móvil como un elemento de confianza. ¿Por qué se produce esto?
¿Por qué el operador móvil está más cerca del banco que puede ser Google o Facebook o demás? Pues porque realmente ya tienen datos, es decir, es un poco humano. El banco vamos a confiar en él, en los datos personales porque ya los tiene. No nos queda más remedio muchas veces. Si no estás bancarizado, pues no puedes hacer nada. No puedes comprar, no puedes tener tarjetas, no puedes domiciliar recibos. Bueno, en fin. El operador móvil, pues un poco de lo mismo. Si no tienes teléfono móvil, prácticamente estás muerto. Entonces, y cuando cedes el móvil, pues cedes datos y obviamente pues estás cediendo también un patrón de consumo también. Y entonces, de alguna manera, esto refleja un poco la realidad. Es decir, la realidad es que ya tenemos datos en estas empresas, por lo tanto, pues nos cuesta menos, tenemos más confianza. Google obviamente está en tercero porque ya tiene datos de muchos de nosotros y de todo tipo, entonces, y cada vez más. Por lo tanto, pues bueno, a través de los servicios que nos prestan, pues cedemos nuestros patrones de comportamiento, de navegación, de gustos y preferencias, efectivamente, pues bueno, van un poquito en esta tónica, es decir, hay empresas que van o sea, que podrán cambiar según vayan introduciendo innovaciones y vayamos acercándonos. Estoy acordándome ahora mismo de Amazon, por ejemplo. Si el comercio electrónico sigue despegando, como lo está haciendo en España, y Amazon se está posicionando bastante importante, pues ya sirviendo comidas, sirviendo alimentación, frescos y además en poco tiempo y demás, pues esto obviamente va a ir cambiando y se va a ir depositando según vayamos siendo consumidores de estos servicios, va a ir subiendo en la escala de confianza y bueno, pues así con nuevos competidores que entren. Entonces, bueno, es una de las fortalezas que tiene el sector financiero y como hemos dicho, es importante que la tenga en cuenta para competir. Vuelvo otra vez a no tener aquí. Vale, sí, Javier, tranquilo. Os quería mostrar un poquito, aunque no sé si se ve muy bien, es un gráfico proporcionado por la Asociación Española recientemente creada de FinTech y InsurTech. InsurTech por Insurance, por el seguro, entonces, que agrupa pues en categorías o en verticales las distintas empresas que se han creado en este entorno FinTech, que llamamos FinTech. Entonces, pues bueno, pues si se trata de asesoramiento, gestión patrimonial, de finanzas personales o finanzas de asesoramiento personal tipo FinTonic, no sé si os suena a alguno de vosotros, o finanzas alternativas, pues préstamos peer-to-peer, el crowdlending o, bueno, pues hay un poquito una playa de empresas que están haciendo cositas en estas áreas. Tema de inmobiliario, por ejemplo, el crowdfunding. Hace poco se ha visto un ejemplo en España con la plataforma de Housers. Han hecho una compra con pequeñas participaciones de gente de un edificio para rehabilitar y luego pues alquilar y obtener un beneficio. Es decir, ya no tienes que hacer una compra tú por ti mismo, sino que puedes comprar un trocito de una propiedad y obtener un beneficio por esa inversión y ser flexible. Entonces han hecho más eficiente el mercado. Pues bueno, pues como vemos una serie de elementos donde destacaríamos los medios de pago, que es donde más actividad, donde se ha empezado, por decirlo de alguna manera, en este ecosistema y donde más actividad y más potencia hay y donde más, a la vez, donde más competencia está obteniendo los bancos. Y luego hay una serie de categorías que ya han llamado horizontales, que son el blockchain y el big data, o sea, el tema de datos y de análisis. Blockchain, si no os suena ninguno, es una tecnología, pues lo que llama de cadena de bloques, que viene a sustituir, es la base de las criptomonedas, el Bitcoin, y viene a sustituir un poquito es un método distribuido de libro mayor, de contabilidad. En vez de tener una unidad o una autoridad central que verifique las operaciones, pues bueno, el propio sistema tiene embebido un sistema de verificación, validez y seguridad, todo encriptado con un algoritmo muy potente, muy fuerte, que permite pues dar validez a esas operaciones. Por lo tanto, se pueden producir operaciones puras peer-to-peer, es decir, de compra-venta. Aquí entran temas de smart contracts, bueno, pues muchísimas aplicaciones que muchos casos de uso que se están investigando y se están poniendo en marcha, pues a través de esta tecnología. Entonces, realmente es revolucionario y, por lo tanto,
es una categoría horizontal, cross, a toda la industria que se tiene que tomar en cuenta. Y luego, pues el tema de Big Data y analítica, pues obviamente, pues de esto se nutre precisamente, de muchos de los servicios que se dan, de ser capaces de leer y de tomar ventaja de los datos que se están obteniendo y mejorar. Hay una tercera que no he incluido, que a mí me gustaría resaltar, que es el tema de inteligencia artificial. Hay muchas iniciativas, temas que se están haciendo en este campo, tema de bots o asistentes virtuales. Entonces, veremos a lo largo de los próximos meses y años, pues muchísimos temas, y es uno de los elementos críticos en aquel gráfico que nos pude mostrar, donde el tema de inteligencia artificial pues va a dar mucho que hablar, muchísimo que hablar. Va a ser uno de los elementos disruptores, sin lugar a duda. Bien, pues para un poco finalizar, pues repasamos las perspectivas que vemos en el sector financiero, pues tanto de entender las necesidades realmente, una gran perspectiva es general, sería entender pues todos las necesidades que están teniendo los clientes, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a adaptar a estos nuevos clientes, tanto los actuales que nos demandan nuevos servicios como los nuevos que tienen una forma de pensar distinta, y a la vez cómo vamos a llevar las infraestructuras, amortizar las infraestructuras y los servicios que estamos prestando a nuestros clientes tradicionales. No vamos a poder tirar el negocio, pero hay que estar preparados para también hacer ese trasvase al nuevo modelo. Entonces, hay una serie de roles que se estiman que tienen que asumir los bancos, unos nuevos roles, ¿no? Es decir, en esta nueva economía digital. Primero sería el ser catalizadores de acceso al consumo, es decir, acompañar a los clientes en el proceso de descubrir nuevos productos y servicios, para así poder darles valor y ayudarles con esa compra o el mantenimiento posterior de sus productos. Ser capaces de dar valor agregado, es decir, oye, pues lo que hacen ahora mismo, por ejemplo, las cadenas de retail con las campañas de las tarjetas de fidelización, oye, pues si me compras tantos productos, pues consigues tantos premios, tantos puntos y los puedes canjear en un cupón y demás, pues es un poco el valor que también podrían dar los bancos, es decir. Y otro valor principal sería el ser consejero, es decir, oye, pues yo sé cómo te comportas, cuál es tu patrón de consumo, pues mira, preveo que ahora para Navidad vas a necesitar un dinero porque en los últimos años se está haciendo unas compras que suponen este porcentaje de tu presupuesto, sería bueno que hicieras esto, bueno, incluso para hacer las grandes adquisiciones, pues acompañar, no dejar que el cliente busque alternativas, sino adelantarse, anticiparse, decir, oye, pues si acabas de ser papá, pues vas a tener que, a lo mejor te tienes que cambiar de casa o comprar un coche más grande, y yo te puedo ayudar y te puedo dar valor pues ofreciéndote precios de mercado, o acercándote a ofertas, dándote una oferta personalizada por los servicios que tienes con nosotros. Yo tengo poder de compra y te puedo ayudar, te puedo ofrecer. O sea, esto hay posibilidades infinitas, es decir, como estamos hablando, ahí es donde tiene que estar el banco, cerca del cliente, cerca de sus necesidades, tanto antes, durante como después de la transacción, y no únicamente en el momento en el que tengan esa necesidad. Entonces, dentro de estos roles que comentábamos, como podéis ver, está el cliente en el centro de todo el ciclo. Estos son los roles que estamos comentando que debería adoptar el banco y ir adoptando de manera progresiva. Y alrededor estaría pues una serie de categorías de productos de consumo y de transporte, educación, comunicación. Bueno, pues en definitiva, pues todos esos elementos pues que el banco puede ayudar a servir de consejero, agregador de información o catalizador o facilitador de esas adquisiciones. Entonces, bueno, pues con este gráfico pues, lo que intentamos es un poquito dar esa visión de que a través de estos roles los bancos podrían ejercer. Bueno, pues esto indica que, esto al final lo que nos implica es que
los bancos tienen que pensar de manera distinta. Es decir, no les va a bastar con digitalizarse, sino que, como hemos dicho, pues ese miedo que tienen a devorar su propio negocio, van a tener que empezar a hacerlo de alguna manera. Van a tener que encontrar la forma de transformar ese modelo de negocio si quieren sobrevivir. Tienen que hacer ese traspase de clientes y tienen que ser imaginativos y pensar de manera distinta. Tienen que estar centrados en el cliente, en la experiencia del cliente, lo que llaman el Customer Experience. Y tiene lo que hemos dicho. Estos son elementos críticos. El elemento del liderazgo tiene que venir desde arriba, empezando por el CEO, que tiene que ser el sponsor y el visionario. Esta visión es la que se tiene que traspasar, como hemos dicho, en cualquier iniciativa de cambio a los niveles inferiores. Y también hay otras palancas, como pueden ser realizar alianzas con terceros, abrazar la cultura del Open Innovation, que ya hemos comentado, hacer iniciativas conjuntas que ya están haciendo pues, con operadores, con otros bancos incluso, adquirir fintechs para adquirir este know-how o incluso la forma de trabajar de estas nuevas empresas, o realizar nuevas estrategias de marca para liderar esta transformación digital. Una de las sugerencias sería empezar con el tema de la omnicanalidad. Es decir, oye, ser capaz de operar en todos tus canales seamless, como llaman en inglés, es decir, sin ningún tipo de disrupción entre un canal y otro, que pueda ir, volver, según me convenga. Entonces, es uno de los elementos que pueden, y de hecho llevan empujando para lograr conseguirlo. Y otro elemento también es optimizar los servicios de las sucursales. Es decir, se está viendo, aparte del cierre masivo de sucursales, pues bueno, pues se va a quedar relegado a otra función. Muchas de las operaciones, y esto ya estadísticamente está visto, es decir, cada vez se opera menos en una sucursal, se va menos, no sé cuántas veces habréis ido vosotros en este año, pero cada vez, y las nuevas generaciones, pues obviamente pues no es un canal que sea atractivo para ir porque consume tiempo y esto, si todo lo puedes hacer por internet o a través del móvil, pues para qué tener que acercarte. Obviamente es lógico. Entonces hay que darle un nuevo valor a las sucursales, que todavía sigue existiendo su público, sigue teniendo su público objetivo, pero obviamente hay que transformarlo, hay que saber darle valor. Entonces, está hablando mucho del tema de ser centros de experiencia de usuario, al estilo de las tiendas de Apple y demás. Y bueno, pues ahí hay mucho trabajo que se está desarrollando. Bueno, último, os quería simplemente acercar una serie de enlaces, pues tanto del sector fintech que nos hemos acercado, de consultoras de investigación que seguramente conocéis como Gartner o Forrester, que hacen mucho trabajo sobre la transformación digital, y una serie de empresas también, de consultoras, que están trabajando ya sobre el terreno en iniciativas de transformación digital, que pueden llevar años y están llevando años, pero obviamente están trabajando tanto en la definición como en la implementación y tienen ya resultados de concluir transformaciones. Entonces es importante tener también pues en cuenta pues sus experiencias y sus lecciones aprendidas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Es decir, me gustaría, a ver, nos hemos pasado un poquito, pero nos han dejado un poquito de tiempo. Si queréis, tenéis alguna duda importante que os gustaría, o algo que os gustaría comentar, pues estaría encantado de poder ayudaros. Bueno, si no, en caso de no tengáis duda, también me gustaría saber o pulsar un poquito qué os parece el tema de la transformación digital, cómo lo veis desde vuestra perspectiva, si alguno tiene una experiencia concreta, no hace falta ser muy extenso, únicamente pues oye, si lo veis en el sentido positivo, si alguno la está viviendo o concretamente en el sector financiero, si tenéis algún elemento, incluso a lo mejor alguno estáis trabajando en alguna empresa de estas, bueno, pues todo será bienvenido. Es decir, todo lo que pueda aportar, pues yo encantado. Y bueno, me tenéis a vuestra disposición.
Vale, me pregunta Ana Vargas si es una empresa pequeña, ¿cómo puede empezar uno la transformación, la inserción al mundo digital? ¿Te refieres a empezar a trabajar? Si es una empresa pequeña, bueno, dependerá, es que esto la respuesta es depende. Depende del sector y lo que se esté trabajando. Es decir, obviamente, por ejemplo, si me hablas de una explotación ganadera, se me podrían ocurrir elementos que te pueden llevar a una transformación digital. De hecho, hay muchos. Pero si es una pequeña explotación ganadera, pues a lo mejor es más difícil. No, tu actividad no está volcada ahí, es muy centrada. Entonces hay que ver cada caso. Es decir, sin embargo, por ejemplo, una empresa de desarrollo de software, por ejemplo, una pequeñita que esté desarrollando determinados módulos, si no está en el mundo digital, que ya lo dudo, sí que podría, sí, por ejemplo, facilitar o impulsar su presencia en los medios, su asistencia a ponencias, a seminarios, organización de eventos en el mundo digital, incluso desarrollar iniciativas de trabajo conjunto o trabajar, por ejemplo, en desarrollo de iniciativas sin ánimo de lucro o de open source para darle visibilidad. Es decir, hay infinidad de iniciativas que se pueden llevar a cabo. Es decir, transformación como tal, estamos hablando ahora mismo aquí en estas reflexiones de una empresa grande que tiene una serie de procesos, están produciendo un producto, un servicio que sirve a la sociedad. Entonces, por eso me quería centrar en ello. Es decir, es muchísimo más fácil en una empresa pequeña, obviamente, con menos gente y con menos procesos, y el reto está realmente en hacerlo en una empresa grande. Eh, vale, me estáis preguntando sobre lo mismo, cuáles las desventajas de la transformación digital. Es que no hay ventajas o desventajas, es decir, es lo que vuelvo a remarcar, es decir, la transformación digital, el reto realmente está en cuando hay un volumen y hay que hacer un cambio radical en la forma de trabajar, el modelo de negocio. Una microempresa, estamos hablando de poquita gente, es decir, es adoptar el proceso digital. Por ejemplo, es que es algo tan sencillo como eliminar el papel. Eso ya es digitalizar completamente todas las entradas y salidas de documentos. Trabajar con mensajería electrónica, trabajar con medios digitales. Es decir, eso es un primer paso de decir, oye, la información nuestra está en el medio digital. Ya no tengo un archivo de papel donde guardo ningún tipo de papel o factura, a no ser de que me lo exijan legalmente. Yo tengo todo digitalizado y además tengo una base de datos, tengo accesible la base de datos, la tengo bastante depurada, tengo acceso desde cualquier sitio, la tengo securizada, incluso la tengo en la nube, es decir, no la tengo en un servidor que tengo en la oficina, sino que lo tengo digitalizado. Todo esto, obviamente, teniendo en cuenta pues todos los elementos de seguridad, y confidencialidad, integridad y demás. Pero todas estas soluciones están ahí. Es decir, dejar de hacer campañas televisivas y en periódicos escritos y hacer campaña en redes sociales, tener un perfil y un community manager que me ayude a dinamizar pues y a interactuar con los clientes. O sea, son estos elementos que hemos hablado o que se hablan a gran escala en las grandes empresas, pues ver cómo lo publicas a pequeña escala, es decir, y no son muy costosos. Uno mismo a lo mejor es el community manager, el responsable de digitalización de la empresa y el webmaster. Es decir, esto todo tiene que ir a escala. Es decir, el objetivo al final es estar en el mundo digital y aprovecharse de las ventajas, obviamente, que tiene el mundo digital frente al analógico. Bien. Bueno, desventajas, como he dicho, más que desventajas yo lo llamaría, si queremos ver unas desventajas, esto depende del prisma o del paradigma con el que miremos, hay que tener cautelas, eso es lo importante. Hay que saber, sobre todo el tema de la confidencialidad y de los datos, hay que tener cautela y hay que tener mucha seguridad en dónde estamos confiando, a quién le estamos confiando
Si es el caso, por ejemplo, de un proveedor de servicios de datos en la nube, o incluso aplicaciones de negocio que tenemos externalizadas, hay que estudiar muy bien quién nos lo está proporcionando, qué garantías nos da y qué ventajas obtenemos frente a las desventajas que tenemos de tener un sistema propio y vigilado por nosotros. Eso, como siempre, hay que hacer un plan y ver y establecer, pues bueno, tomar una decisión en función de las necesidades. Hay factores que son de precio, otros factores que son de seguridad, de flexibilidad, de accesibilidad. Hay que ponerlos todos sobre la mesa. Efectivamente, tal y como apunta Walter, una de las posibles desventajas es el mal uso que se haga, efectivamente. Es decir, como en cualquier elemento de publicidad, es decir, como es tan fácil decir, oye, a escribir un tweet o hacer un comentario en Facebook en el muro, pues existe el problema de que se haga algo inapropiado, que se incumpla algún tipo de legislación o que tengamos algún tipo de pleito. Entonces, obviamente, como en todo nuevo hay que tener cautela y hay que tener control. Esto es indudable. Es decir, uno no se puede lanzar al cambio sin haberlo pensado bien y sin haberlo planificado. Y luego, obviamente, actuar. Y como en todo, pues te encontrarás con problemas y tendrás que ser ágil para resolverlo. A ver, Octavio me pregunta qué seguridad tienen las empresas de informaciones confidenciales en cambiar de archivos físicos a cambios a archivos digitales. Vale, pues bueno, pues es el tema de la encriptación. Es decir, archivos digitales que puedas tener tú o pueda tener un tercero. Yo entiendo que se supone eso, es decir, esto ya se lleva trabajando muchos años, es decir, hasta hace relativamente poco es posible que algunos, bueno, ya me comentas que ya te he respondido, pero bueno, me gustaría hacer foco en esto, es decir, hasta hace relativamente poco no había que guardar efectivamente pues documentos en papel durante una serie de años. Existe ya determinadas certificaciones que te permiten tener archivos digitales con la misma fiabilidad legal que un archivo en papel. Es decir, aún así, pues determinados organismos siguen guardando los archivos en papel, pero bueno, esto va a ser una revolución, por ejemplo, en el mundo judicial, cuando se digitalicen todos los casos, todos los archivos y demás, y ya si lo juntamos con ese elemento que he apuntado antes de inteligencia artificial, que por ejemplo se están viendo casos en Estados Unidos, están autómatas o bots analizan documentos legales con motores de inteligencia artificial, son capaces de hacer análisis que tardarían a lo mejor 10 abogados durante 6 meses, pues te los hacen en 3 días. Ese tipo de cosas no pueden hacerse si no está digitalizado, si no tienes un elemento digital. Entonces, hay que tener en cuenta, o sea, algo tan sencillo como digitalizar documentación puede habilitarte una ventaja competitiva y por ello estamos hablando de que se produce una disrupción, es decir, eso ya hay elementos que se van a ver en todos los sectores, sector público y en sector privado y en la vida personal de las personas. Bueno, espero que os haya gustado. No pretendía ser exhaustivo en la presentación. Únicamente, pues bueno, hacer una serie de reflexiones, una serie de apuntes. En general, ¿qué hace falta para realizar este cambio en las empresas? ¿En qué tenemos que tener foco? Hemos hablado del tema emocional, el foco de las personas, el tema del enfoque del liderazgo y de la visión de arriba abajo y de abajo arriba. Me gustaría al menos que os quedaréis con estos elementos porque al final en la transformación digital no se trata de tecnología, aunque sí que se trata de tecnología, pero para poder llevar a cabo, a cabo con éxito una transformación digital se trata del enfoque de las personas, ¿vale? Con una serie de procesos, de metodologías, pero teniendo en cuenta a las personas. Y al final es uno de los elementos que no te garantizan el éxito, pero sí te acercan más a la probabilidad de tener éxito en tu iniciativa.
Muy bien. Bueno, nos hemos ido un poquito. Eh, Creo que va. Bueno, os agradezco a todos el que os hayáis conectado. Y bueno, pues espero que esto os haya aportado algo de valor a vuestro conocimiento y nada, nos vemos en la próxima.